Y hoy en Una Noche con Veneno nos acompaña en la entrevista Andrés Castillo, expresidente del CACIF, con quien platicaremos de la relación que existe entre el sector público y el sector privado. Licenciado Castillo, gracias por venir. Bueno, Andrés, ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Hay que decir algo, hemos estudiado, la gente ha estudiado tu trayectoria en el sector privado, cómo has sido a ser presidente de la Cámara de la Industria, después como presidente del CACIF, y creo que muchos aplaudirían la labor que has tenido, porque a comparación de otros presidentes del CACIF, y no hay que decir que hayas hecho un mejor papel que ellos, creo que como joven nosotros tenemos eso de que no nos quedamos callados y cuando no nos parecen las cosas, lo expresamos. Hemos visto que en los últimos meses el sector privado constantemente ha salido públicamente a tratar de oponerse a muchas cosas que el gobierno ha tratado de impulsar, con las cuales ustedes no están de acuerdo y que probablemente muchos en el país no están de acuerdo. Primero, tu experiencia en estos puestos y segundo, bajo qué propuesta o bajo qué se junta el sector privado a decir no, esto no va porque no nos beneficia al desarrollo del país. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, Veneno. La verdad que me da mucho gusto estar aquí con vos. Nos ha unido una amistad desde hace muchos años y agradezco el espacio que me das. Mira, en el sector privado se tiene bastante información y se está siendo siempre un fiscalizador del sector público. No por eso es que hay que salir a oponerse, pero sí se analizan los diferentes temas. Por lo general se tiene alguna propuesta alterna, si es que existe. Pero el sector privado sí tiene que estar constantemente velando por lograr un mejor país. Los gobiernos están 4 años en el poder y después, independientemente si les fue bien o si les fue mal, los que tienen que pagar las consecuencias es básicamente el sector privado. Todo aquel que no está dentro del gobierno es parte del sector privado y eso es lo que tenemos que entender. Existe un sector privado organizado y existe un sector privado que es también el que está día a día ganándose los centavos, haciendo negocios. Pero dentro del sector privado organizado lo que te quiero decir es que sí se analizan los temas a profundidad, es gente que está ahí velando por un mejor país, son personas que no ganan un centavo por estar ahí sentadas, que están aportando y donando tiempo para lograr un mejor país. En mi caso yo te diría, ¿yo qué gano al haber sido presidente del CACIF o presidente de Cámara de Industria? No ganas absolutamente nada, porque a la hora de salirte oponiendo o salir poniendo una posición del sector privado, pues muchas veces lo confunden y creen que es uno en lo particular, entonces te puedes empezar a ganar enemigos, te empezás a ganar, digamos, ciertas enemistades que pues no son muy agradables, pero es parte de la responsabilidad que tenés siendo presidente de esas instituciones y tenés que ser muy claro en lo que estás diciendo para saber exactamente qué es lo que el sector privado piensa. Dentro de las cosas que se han opuesto, no solo el sector privado, sino la población en general, ¿verdad? El tema de la 4084, que es la ley de desarrollo rural, platicamos ahorita del tema, la actualización tributaria, las reformas a la Constitución, que no solo ustedes, o sea, la ciudadanía en general empezó a exponer de que efectivamente no solo no se habían ofrecido en campaña, sino que estaban haciendo algo en beneficio, no de todos, 3 de las cuales ustedes han salido públicamente a decir que no estaban bien. Digamos, desarrollo rural, ¿cómo lo interpretaban ustedes? Desarrollo rural, llega esta iniciativa de ley, se nos hace del conocimiento nuestro, nosotros un lunes a mediodía, y básicamente el análisis que se empieza a tener de esta ley, se identifican que va en contra de principios fundamentales como propiedad privada, igualdad ante la ley, más burocracia, se creaba un nuevo ministerio. ¿Y de dónde venía todo esto? Venía de un grupito de personas que siempre están tratando de manipular y impedir inversiones en el país, y lo que querían era que el gobierno decidiera dónde, cuándo y cómo ibas a sembrar vos tu parcela de tierra. Entonces empezabas a afectar pues, principios fundamentales que cualquiera los entiende, y por eso fue que el sector privado sale, digamos, con una posición a decir no, digamos, este tipo de leyes no le conviene al país. Y que en teoría la ley parecía que era buena, lo que pasa es que habían 2 o 3 artículos que iban por encima de artículos que están protegidos en la Constitución, tales como la ley, como el artículo que protege la propiedad privada, que eso era cuestionable. Sin embargo, incluso el presidente de la República y el actual presidente del Congreso de la República decía van y van, cuando creo que a todas luces no estaba bien, y habían sectores que estaban ejerciendo presión, solo que había que ver por qué. Nadie dijo que nosotros no queremos el desarrollo, me incluyo yo porque como parte de la sociedad de alguna forma uno genera negocios para vivir, pero que se regule de esta forma creo que era inconsistente. De ahí la actualización tributaria y las reformas a la Constitución. Bueno, las reformas a la Constitución también sale de la noche a la mañana con esta postura de que querían reformar la Constitución, se empieza a analizar cuáles eran los motivos de por qué hacer estas modificaciones, la conclusión era que querían modernizar el Estado,
el sector privado presenta en manos del presidente una propuesta de modificar leyes ordinarias que buscaban prácticamente lo mismo. No se lograba todo, pero te diría yo un 85% de lo que ellos buscaban se lograba con leyes ordinarias, y se le dice al presidente, presidente, logremos estos cambios, veamos cómo nos va, y si la cosa va caminando bien, pues entonces regresemos a modificar la Constitución, porque era un ejercicio no solo mucho más sencillo, sino que menos oneroso, digamos, para la población. Pero ¿qué pasaba si nos iba mal en el ensayo modificando la Constitución? Tendríamos que regresar y volver a modificar la Constitución, cosa que era casi imposible. Entonces, la propuesta era modifiquemos leyes ordinarias primero. De ahí, con la actualización tributaria, hubieron sectores dentro del sector privado que apoyaron un poco más que otros la reforma. Sin embargo, se miraba que era seguir castigando a los mismos. Hay suficientes estudios del Banco Mundial, de CEPAL, de la OECD, que lo que te dicen es que a nivel de impuestos sobre la renta, las empresas pagan por arriba del promedio de países como Alemania, Estados Unidos. Estamos hablando del impuesto sobre la renta y estamos hablando de empresas. El problema en Guatemala es que el individuo, la persona en lo individual, casi no paga impuesto. Entonces tenemos un problema de base tributaria de los contribuyentes, somos muy pocos los que están pagando. Las empresas ya pagan, pero no hay que seguirlas castigando, porque el motor del desarrollo de los países son las empresas. Entonces, ¿por qué hacer acciones que vayan en contra de esos motores de desarrollo del país? Esa era la cosa, Andrés, yo veo que, me lo mencionabas hace un segundo al inicio de la entrevista, que tener estos puestos, más que ganar, uno muchas veces puede quedar mal con alguien. Y cuando son temas de interés de país, de desarrollo, donde hay propuestas o hay ideas que son en contra o que de alguna forma uno no las considera viables y demás, pueden surgir algunas peleas que se vuelven personales, no peleas, pero discusiones. Tal es tu caso, que veíamos que el presidente de alguna forma, en vez de dirigirse al sector privado, al CACIF organizado, se dirigía a tu persona y decía, es que Andrés Castillo tal, y a eso también tuviste una respuesta. Creo que nos salimos del contexto cuando surgen esas discusiones a nivel personal. ¿Cómo lo toma el CACIF? ¿Cómo lo toma tu persona cuando ya, digo, como no lo logro, pues entonces voy contra Andrés? Pues así por lo menos lo percibí yo. Sí, durante mi presidencia fueron varias veces, creo que esta última fue la más evidente y la más pública, donde creo que había una confusión por parte del presidente. Él cree de que cuando el presidente de una institución sale hablando, es uno en lo personal. Yo no gano absolutamente nada en decirle qué pienso yo en lo personal. Por supuesto que si yo soy el presidente de la institución y yo estoy saliendo con una postura, es porque creo en la postura. Tampoco me voy a parar ahí como loro a repetir algo que no creo. Y está fundamentada en análisis, en justificaciones, y entonces es cuando se llegan a consensos, y obviamente el presidente tiene que estar de acuerdo, el presidente de la institución tiene que estar de acuerdo con la postura, si no, no va a salir dando la misma. Sin embargo, pues se generan estos, digamos, conflictos, digamos, públicos, que la verdad no le traen nada bueno a Guatemala. Hay unos que te lo pintan como, no, esto es una cortina de humo, quieren distraer de los temas realmente importantes. Y realmente yo lo único que hice fue contestarle al presidente pues que estaba equivocado, que no tenía idea de cómo funcionan las instituciones del sector privado y que era una postura institucional, en ningún momento personal. Yo no gano absolutamente nada peleándome o diciéndole a él qué pienso yo en lo personal, sino que me correspondía a mí como representante del sector privado y como vocero, pues tener la postura del sector privado. Andrés, hemos visto, porque los ejemplos están ahí, han habido campañas de políticos, algunos que han ganado la presidencia, otros que no, pero está el caso del presidente Colón, y él ha de estar viendo el programa y se va a enojar de que cada vez que puedo lo repito, pero ofreció 700,000 puestos de empleo. Después Otto Pérez empezó con su lema de seguridad y después seguridad y empleo. Ambos no han logrado generar esos empleos. Y lo curioso es, se pelean con el sector privado, pero al crear todas estas ferias de empleo y demás, yo les pregunto a ellos, ¿y quién es el que les va a dar empleo? No con esto estoy diciendo que estoy completamente a favor del sector privado, pero es que ¿quién les va a dar empleo? Yo he ido a visitar algunas zonas en donde la gente está agradecida, no con las autoridades, porque no tienen los servicios básicos, sino con la gente del sector privado que de alguna forma los ha empleado y con eso es que ellos pueden comer todos los días. Entonces la pregunta es, ¿cómo, digamos, puede un gobierno tener esa mentalidad y esos enfrentamientos con el sector privado en vez de tratar de trabajar juntos? La gente que está en la calle, a la hora de buscar empleo, busca empleo en el sector privado organizado, grandes empresas, no grandes empresas. Otra confusión, la gente busca tratar de hacer esa separación entre el sector privado y el sector público, entre los ricos y los pobres, porque qué fácil es la discusión, ¿verdad? Pero si todos fuéramos jefes, entonces yo tampoco trabajaría en Guatevisión. O sea, es así de sencillo. Si todos fuéramos jefes, no habrían
no habrían jefes ni tampoco habrían empleados. Digo, tiene que haber una mezcla de ambos para que de verdad una sociedad pueda evolucionar. ¿Cómo leen ustedes el problema de desempleo que existe en el país? Muchísimos jóvenes salen adelante con estudios, sin estudios y no tienen empleo. ¿Qué hacemos? Mira, el tema, obviamente, explicarlo creo que es mucho más fácil que hacerlo, pero definitivamente el motor del desarrollo es el sector privado. Nosotros estamos claros que la única vía sostenible para salir de la pobreza y generar bienestar en Guatemala es a través de la empresarialidad. ¿Qué quiere decir esto? Generar empresas, que esas empresas te generen empleo y que ese empleo te vaya generando ese desarrollo que necesitas. La única vía de lograr beneficio real para el país es que haya una unión entre el gobierno y el sector privado, que haya confianza, que haya franqueza en lo que se está discutiendo, pero que no estemos preocupados por la imagen de los funcionarios públicos y que porque hay conflictividad, entonces que no venga ese tipo de inversión. Yo creo que tenemos que ser serios. Los gobiernos no pueden decidir que sí y que no. El gobierno está ahí para hacer cumplir la ley y la ley se debe hacer cumplir. El día de mañana cualquiera te sale a invadir una propiedad privada o a quemarte los activos de la propiedad, ¿y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Entonces necesitamos tener esa certeza de castigo para que todo aquel que esté infringiendo la ley sea castigado. Ahí estaban esas reuniones en el Camino Real donde decía, que vengan aquí los empresarios extranjeros porque definitivamente traen mucho a la economía, pero no tenemos certeza ni seguridad jurídica y esto se ve constantemente en el país, incluso los ciudadanos, uno va al registro de la propiedad y ya la propiedad no es tuya. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer eso? Pues, o sea, yo creo que el diente al labio es muy fácil decirlo. Andrés, hemos visto que la población pareciera que no está tan bien como creemos, ¿verdad? O sea, yo que he ido a visitar los lugares aledaños, te digo que la gente vive en condiciones muy precarias. Y eso te pregunto como empresario, ¿hasta qué punto llega la responsabilidad social empresarial? Porque es cierto, ustedes son los que dan empleo, los que pagan sus salarios, digamos, hay grandes empresas que también no pagan su bono 14, pero hay gente, digamos, si hablemos del papel responsable que la empresa mantiene al ciudadano guatemalteco común. Pero es lamentable ver, digamos, que en los trabajos se les pide un rendimiento excelente, pero cuando regresan a casa se ve que no tienen un desarrollo, no tienen desarrollo, viven en condiciones lamentables, o sea, tienen sus hijos viviendo ahí. ¿Hasta qué punto debería de aportar, digamos, el sector privado al desarrollo de toda esa gente que de alguna forma le produce a la empresa y desarrolla el país? Mira, primero es importante mencionar que la micro, pequeña y mediana empresa generan el 80% del empleo en Guatemala. O sea, es vital. Todo el mundo cree que son las empresas grandes. No, son los pequeños, los medianos y los micro, digamos, los que generan el 80% de ese empleo. Y por eso es que tenemos que mantener de una forma viable y buenas condiciones de país para que se siga generando, digamos, ese empleo. La responsabilidad social empresarial, mira, resulta como una buena propuesta, digamos, pero la han ido estirando a mi criterio. Para mí que la responsabilidad social empresarial empieza en que vos cumplas la ley. Ahí es donde debemos de estar, vos tenés que cumplir la ley. Si vos tenés una fundación y tenés programas que combatís la desnutrición, que fomentás la educación, etcétera, etcétera, pues esos son adicionales. Son plus. Sí, pero eso no es, digamos, una obligación del empresario. Claro. La responsabilidad social empresarial es y debe ser que el empresario cumpla la ley y que pague sus prestaciones y que el trabajador pues se sienta bien, que se identifique con la empresa, que se sienta parte de. Entonces por ahí hay que empezar. Tratando bien a la gente, que la gente se sienta, digamos, parte de, y como te digo, el empresario, la responsabilidad social que tiene es que se cumpla el marco jurídico. Andrés, por último, nos faltan 2 años de este gobierno. ¿Qué vislumbran ustedes como parte del sector privado, como parte del CACIF? ¿Más problemas? ¿Menos evolución? ¿Más evolución? Pues yo esperaría realmente que empiece a haber una unión franca, digamos, y de confianza entre el sector privado y el sector público. Tenemos un ejemplo hace algunos meses que fue el foro de inversión que realizó Cámara de Industria, donde participamos en conjunto con el gobierno y realmente el evento fue un éxito. Te digo, fue un éxito, pusimos en vitrina, digamos, a Guatemala como un país donde podemos atraer inversión y te digo, no solo hay que hablar de la inversión extranjera, porque obviamente la inversión nacional es muy importante y el nacional tiene que seguir teniendo inversiones importantes en el país, pues para que tengan interés en el país, porque el día de mañana si llenamos esto de extranjeros, pues yo no sé qué tanto les va a interesar el país, la inversión nacional es muy importante, pero sí tenemos que tener esa relación franca. Muchas veces siento yo que los gobiernos dicen si estamos cerca del sector privado, si nos ven cerca del sector privado, nuestra imagen va a bajar
o vamos a tener más conflictividad, pero lo que te quiero decir es de que todo aquel que critica al sector privado, primero tiene que entender qué hace el sector privado y segundo estar seguro si no pertenece al sector privado, porque si no pertenecen al gobierno, son parte del sector privado. Todos, de alguna forma u otra, pertenecen al sector privado. Andrés, muchas gracias por venir. Yo creo que de alguna forma sí hay que, lo que mencionabas, aquí no se trata de qué piensa aquel, qué piensa el otro, o sea, es tratar de hacer cosas en conjunto que beneficien al país. Andrés, muchísimas gracias, te lo agradezco. A vos, Veneno, gracias. Listo. Ya no te...